buenas tardes. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la reunión de toma de protesta de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Agradecemos a las y los socios fundadores de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México y a las y los invitados especiales que hoy nos honran con su presencia. Nos acompañan con su distinción esta tarde la Directora General de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México, urbanista y maestra en finanzas, Nina Carolina Izabal Martínez, representante del señor Gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Maestra, su presencia enaltece este evento. Muchas gracias. Nos acompaña también el Director General de Control y Operación de la Jefatura de Oficinas de la Gobernatura del Gobierno del Estado de México, licenciado Héctor Porras Rivera. Agradecemos, nos honre con su presencia. Está con nosotros la diputada local del Distrito 34 de Toluca y presidenta de la Diputación Permanente, licenciada Mónica Álvarez Nemer. Gracias, licenciada, por su presencia. Nos acompaña también el arquitecto Iván García en representación del presidente municipal de Toluca, maestro en filosofía Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Es un gusto que se encuentre con nosotros, arquitecto. Está con nosotros el director general de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Toluca, ingeniero Alejandro Verduzco Murillo. Muchas gracias por su presencia, ingeniero. Nos honra con ella. Agradecemos también a las asociaciones, fundaciones e institutos, como el presidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, FIU, doctor en Geografía, Pau Avellaneda. Agradecemos, doctor, que a pesar de la diferencia de horarios, nos acompaña desde Barcelona, España. Muchas gracias. Está con nosotros el presidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Planificación y Urbanismo, ALEU, doctor en Planeación y Medio Ambiente, Juan Ángel Demetrius Arenas. Su presencia es muy importante para nosotros. Presidente del Consejo Directivo de Forópolis, doctor en Ciencias Sociales, Rafael Valdivia. Es un verdadero gusto que Forópolis nos acompañe. Muchísimas gracias, doctor. Está con nosotros el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SECMA, maestro en Derecho, Gustavo Alanís, director general de esta institución tan prestigiada. Se encuentra también con nosotros el presidente del Colegio de Urbanistas de la Ciudad de México, con quien nos gustaría tener una fructífera relación. Maestra Gabriela Quiroga García, gracias por su presencia, presidenta. El director de Softec, Consultoría en Proyectos Inmobiliarios, maestro en Administración de Empresas, Green Tour. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Enaltece nuestro evento. Vero, se fue tu voz. Gracias. Comentaba, director en Fundación Tlaloc, ingeniero Carlos Mendieta Cerón, agradecemos y reconocemos su compromiso con la sociedad.
presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, maestro en análisis político y medios de información, Arturo Huicochea Alanís. Gracias, licenciado, por su presencia. Doctor en Derecho, César Octavio Camacho Quirós, presidente ejecutivo del Colegio Mexiquense, que alberga un grupo prestigiado de investigadores. Gracias por acompañarnos. Maestro en Derecho, Germán García Salgado, presidente ejecutivo de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muchísimas gracias, maestro. Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, ANPUD, doctor en Arquitectura, Roberto Reyes Pérez. Es un gusto hacer alianza con ustedes. Muchas gracias, ANPUD. Queremos agradecer también a los colegios e instituciones académicas que nos acompañan. Calgary Brown, de Alberta, Canadá, maestra Sonia Morales Licona, muchas gracias desde Canadá. Gracias, de México a Canadá. Colegio de Notarios del Estado de México, el presidente licenciado en Derecho Carlos Hoffman Palomar. Colegio de Abogados del Estado de México, presidente maestro en Derecho Enrique Gabriel Laseña Gueslin. Colegio de Arquitectos del Estado de México, presidente arquitecto David Homero Pedraza Arriaga. Muchas gracias. Colegio de Ingenieros del Estado de México, presidente maestro en Ingeniería Raúl Vera Nogués. Gracias, ingeniero. Colegio de Especialistas en Evaluación del Estado de México, presidente maestro en Evaluación Alfredo Sendejas Maya. Muchas gracias. Colegio de Urbanistas de Quintana Roo, presidente maestro en Urbanismo David Vadillo Lozano. Gracias. Director de la Facultad de Estudios Urbanos y Regionales, licenciado en Planeación Territorial, Benigno González García. Muchísimas gracias, señor director. Director de la Facultad de Geografía, doctor en Geografía, Rodrigo Huitrón Maya. Ande. Director de la Facultad de Arquitectura y Diseño, doctora en Ciencias Sociales, Marta Patricia Zarza Delgado. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompañan amigos a los que les agradecemos su presencia dentro de las consultorías y empresas aliadas a nosotros. KM más América Latina, arquitecto Roberto Velasco. GTD Ambiental, doctor Raúl Enríquez Arriaga Becerra. Urban Corporator, contador público Hugo Humberto Urbán Caudillo. Asociación Mexiquense de Desarrolladores Inmobiliarios, Grupo Integral Real. Desarrollos Residenciales Turísticos, doctor Víctor David Mena Aguilar. Servicios de Operación Campestre, Izar Iñaki Gaviar Palafox. Consorcio Inmobiliario Cero y Asociación Mexiquense de Desarrolladores Inmobiliarios, arquitecto Sergio Cermeño Rodríguez. Parque 1, maestro en Arquitectura Ángel Vargas Reyes. Y por supuesto, agradecemos la presencia de estimados amigos de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Licenciado en Derecho, Ana Lilia Porras Figueroa, notaria público número 163 del Estado de México. Doctor en Derecho, Eric Santín Becerril, notario público número 6 del Estado de México. Licenciado en Derecho, Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México. Doctor en Urbanismo, Carlos Garrocho Rangel. Doctor en Urbanismo y en Humanidades, Ernesto Héctor Monroy Urrieta. Doctora en Derecho, Luz María Zarza Delgado. Estimado y muy querido amigo, maestro en Planeación, Alejandro Sánchez Iniesta. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por compartir con los integrantes de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México un evento tan especial y tan importante. Gracias a todos ustedes. Damos inicio a esta sesión. El doctor en Estudios Regionales, Alfonso Javier Iracheta Ceneporta, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como SNI2. Su formación académica la llevó a cabo en distintos países.
la licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México, la maestría en la Universidad de Edimburgo, Escocia, el doctorado en la Universidad de Varsovia, Polonia. Él ha tenido múltiples reconocimientos a nivel nacional y a nivel estatal, y a nivel municipal y a nivel internacional. Reconocimientos como ser municipalista en México, en el INAP, reconocimiento como miembro del proyecto regional TES, la transformación social ecológica en América Latina de Friedrich Ebert, y por supuesto es socio fundador de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Es por esto que como miembro fundador le pedimos sea tan amable de dirigirnos un mensaje a nombre de esta sociedad. Por favor, doctor Iracheta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vero. En primer lugar, saludo a los queridos compañeros, colegas y que son de diferentes orígenes disciplinarios y enfoques de trabajo sobre el urbanismo en México y en nuestro estado, el Estado de México. Saludo a los invitados especiales, queridos amigos, en particular a mi querido presidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, a Pau Avellaneda. Bienvenido, Pau, a México, aunque sea por esta vía por ahora virtual. He preparado esta presentación con el ánimo de que podamos abrir un espacio de debate, un espacio de autocrítica y un espacio de construcción de nuevas posibilidades de desarrollo urbanístico para nuestro estado, el Estado de México. Parto de una serie de premisas. La primera de ellas es que México, el mundo, vive una situación extremadamente compleja que no permite que la ciudad se desarrolle de la mejor manera, que la ciudad sea el espacio para todos y que en consecuencia podamos tener en nuestra entidad el mejor lugar para vivir y para el desarrollo. Parto por esta pregunta: urbanismo, urbanistas, ¿qué es? ¿Quiénes somos? Me atrevería a hacer una serie de planteamientos conceptuales iniciales que, insisto, son para que dialoguemos y para que lleguemos a acuerdos que serán fundamentales para el quehacer de nuestra sociedad. El urbanismo, para mí, tiene cuando menos dos acepciones principales. Por una parte, es una disciplina o bien un conjunto de métodos, técnicas, sin duda de base científica, que se ocupa del estudio de la ciudad, del intento de la solución de sus necesidades y problemas enfáticamente físico-espaciales. Desde otra perspectiva, el urbanismo es una actividad sociopolítica. Es sociopolítica en el sentido que se ejerce a través de procesos de planificación, de gestión, de acción, y que está orientada al desarrollo ordenado, productivo, sustentable y equitativo de las ciudades. Desde otra óptica, si algo ha caracterizado la historia de las y los urbanistas, es este concepto revolucionario y transformador del espacio urbano en su dimensión física. De muchos años atrás, muchas escuelas de pensamiento han analizado en profundidad las relaciones en el territorio que se dan a partir de la evolución de las sociedades. El urbanismo y los urbanistas y las urbanistas hemos tenido esa posibilidad de tratar de entender cada vez mejor esta dimensión, particularmente la dimensión física del espacio urbano. Desde el urbanismo se han realizado una gran multitud de aportaciones. Aquí anoto solo tres que me parece que son fundamentales. Hemos aportado al conocimiento del proceso de urbanización, hemos creado nuevas concepciones, paradigmas que permiten entender mejor el espacio construido socialmente. Se ha avanzado en la metodología de los análisis espaciales y para construir espacios y procesos de planificación y gestión físico-espacial. Sin embargo, y esto me parece que es fundamental, el territorio
y la ciudad son mucho más que lugares físicos, en donde apenas ocurre la vida. No, el espacio urbano, el territorio, la ciudad es ante todo una construcción social que a lo largo de la historia se va desarrollando en cada una de nuestras sociedades. Por eso me atrevo a hacer un planteamiento sobre lo que se ha denominado la visión crítica del urbanismo. Desde muchas perspectivas, a lo largo de muchos años, se ha criticado nuestra actividad por una primera baja responsabilidad social. Desde las ciencias sociales, desde el análisis del diseño, la arquitectura, el urbanismo tradicional físico-espacial, ha habido controversias y diferencias respecto a este tema. Pero particularmente porque el urbanismo, ya que podríamos denominar tradicional, no reconoce de manera adecuada todavía el impacto que genera el dominio de los mercados y por lo tanto nos asumen como corresponsables de lo que podríamos denominar la ciudad del capital. Una ciudad que se caracteriza por estos dos grandes posicionamientos. Por una parte, priorizar desarrollos de alta tecnología para aquellos que los pueden pagar y que nos permite tener la ciudad de aquellos grupos de ingreso medio alto y de ingreso alto. Pero por otro lado, también está el planteamiento de no actuar ante la creciente desigualdad socioespacial, la urbanización descapitalizada de los más pobres, la expansión insustentable de nuestras ciudades. Pero por otro lado, cuando uno analiza la historia y los productos de la historia del urbanismo, en efecto, uno descubre que hay una serie de productos cuando menos contradictorios. La esencia de esta contradicción se da por una adscripción fuertemente comprometida con una concepción espacialista que tiene su origen en escuelas, la ecológica de Chicago, por ejemplo, el funcionalismo, la propia teoría de sistemas, entre otras muchas, que tienen como base esta idea de la ciudad dependiente fundamentalmente en su proyección del espacio físico donde se ubica. Por tanto, la forma tiende a ser fondo. La realidad es que no se reconoce desde el urbanismo dominante que ante todo somos como profesión, pero la ciudad lo es también, un producto social contradictorio de un modelo capitalista vigente que no es el modelo que todos quisiéramos y que a nivel global se ha reconocido como un modelo que ha dado de sí por el extractivismo y por los excesos de acumulación de capital y crecimiento sin límite que sigue sosteniendo a este modelo. También por aceptar las vertientes críticas de las ciencias sociales. Difícilmente logramos esta convergencia de ciencia social con visión físico-espacial de la ciudad y del territorio. Igualmente por limitadas asunciones a visiones interdisciplinarias en el estudio de la ciudad, predominando todavía nosotros que somos arquitectos, esta visión físico-espacial en la que originalmente fuimos formados. Esta posición acrítica ante los mercados, ante las malas políticas públicas como las que hemos vivido en México y en nuestra entidad, vivienda social inadecuada, especulación creciente inmobiliaria, movilidad insustentable e inclusive graves procesos de corrupción que se han involucrado en el formato de la ciudad desde hace por lo menos 3 décadas en México. Recurro a nuestro querido López Rangel, aquel gran urbanista mexicano que nos plantea esta idea de la concepción espacialista, simplifica la compleja realidad urbana para convertirla en un mecanismo manejable, al tiempo que acepta y propicia la segregación socioespacial. La planeación tiende a ordenar y mejorar parcialmente los sectores más redituables del asentamiento urbano fundamentalmente, tanto en términos económicos como políticos. Si continuamos con esta perspectiva,
enfrentamos una crisis urbana a nivel global, que es la crisis finalmente del modelo económico y político que se ha generalizado por las grandes organizaciones, la OECD, el propio Banco Mundial, que nos plantean cómo resolver una crisis que se ha vuelto societaria y que se ha vuelto ambiental. Pero esta crisis en algunos países se ha ido agudizando, en el caso mexicano se ha agudizado. Si lo vemos en términos globales, estamos llegando a límites por el modo y la magnitud de producir, de consumir, lo que se expresa cuando menos en estas tres situaciones profundamente críticas. La destrucción ambiental, que ya está poniendo en peligro la vida de todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos. La creciente responsabilidad de las ciudades en la emisión global de los gases de efecto invernadero. Cuando tuve oportunidad de ser parte del Consejo Global de ONU Hábitat, analizamos aquel reporte general de asentamientos humanos que se denominó Ciudad y Cambio Climático, y en él se demostraba que entre 45 y 70% de la emisión global de gas de efecto invernadero son producidos directa o indirectamente por las ciudades. Pero también está el gran tema de la desigualdad socioespacial y la concentración de la riqueza que se manifiesta claramente o se materializa claramente en las ciudades. Hoy hay un reconocimiento generalizado y COVID nos lo está evidenciando claramente que la ciudad no ofrece las mejores condiciones para todos los ciudadanos. En este contexto, me pregunto qué está pasando en nuestro estado. Si no somos autocríticos y si no entendemos qué pasa en nuestra entidad, muy difícilmente vamos a poder aportar. Y por eso es que me pregunto qué ha pasado en la historia reciente de la urbanización mexiquense, y lo que veo es que seguimos muy lejos de hacer ciudad, este concepto que integra el territorio con la economía, con la sociedad y con un gran respeto por las condiciones ambientales. Pero también da la impresión de que no hemos mostrado capacidad y tal vez tampoco mucho interés para ofrecer soluciones realistas a las necesidades de las ciudades y en especial la de los más pobres. No olvidemos que del orden de 60% de la población urbana en el Estado de México es muy pobre. Debemos volcar nuestra preocupación, nuestro interés y nuestra labor profesional a atender a quien no ha sido atendido históricamente. Resulta curioso que ha sido más exitoso el estudio del urbanismo de la pobreza que las propuestas y las acciones gubernamentales, profesionales y de los mercados para transformarla. Y la evidencia son los datos. No voy a meterme en ello, pero bastante bien los conocemos todos, el tamaño de la pobreza y la desigualdad en nuestra entidad y en nuestras ciudades. En general, el Estado ha sido incapaz de ordenar las ciudades y las metrópolis, de reducir esta desigualdad o la insustentabilidad en el territorio estatal. Tenemos un déficit que debemos resolver y esta sociedad tiene que ser un ariete importante para poder aportar a este grave problema. Ante las perspectivas que hemos observado desde que inició el nuevo siglo, no nos queda claro si existen realmente condiciones para esta necesaria transformación. Yo me hago una serie de preguntas que necesitamos darle respuesta todos juntos. Esto que aparece aquí sobre la coordinación metropolitana, sobre la aplicación y evaluación de programas y planes, sobre estrategias compartidas de movilidad sustentable en nuestras ciudades, sobre el alineamiento de los programas, el programa o plan municipal de desarrollo, el de desarrollo urbano, el de ordenamiento ecológico, si tenemos ya una política de vivienda diferente, después de más de 500 y tantas mil viviendas sociales que se hicieron en el Estado de México del 2000 al 2017, y que estas viviendas, sabemos, en buena parte están alejadas de los centros urbanos y con serios problemas de carencia de equipamientos. Se están impulsando las estructuras como los implanes que pueden garantizar de mejor manera una participación corresponsable de la sociedad y la calidad superior de la planificación y gestión en estos espacios, en nuestros espacios urbanos. Yo tengo la impresión, y creo que este es el mensaje que me parece que yo quisiera asumir con ustedes, es si las y los planificadores y urbanistas debemos y podemos ser actores para la transformación socioespacial. Yo creo que sí.
Yo creo que nuestro papel vital está en la política y en las políticas públicas, pero también en el ejercicio profesional. Pero esto implica que tenemos ya que hacer una diferencia. ¿En qué? En la definición y entendimiento de los problemas y procesos socioespaciales, en la gestión y establecimiento de las agendas para la transformación de nuestras ciudades, en el uso de estrategias e instrumentos para el cambio, para sensibilizar a los mercados y a los gobiernos y para incorporar a la sociedad en los temas urbanos más sensibles, que son particularmente en lo social y en lo ambiental. ¿Pero qué implica esto? Implica, primero, entender. Necesitamos entender los procesos socioespaciales y ambientales, así como los métodos y las técnicas. Y esto nos obliga necesariamente a seguirnos educando, educarnos más y mejor y seguirnos capacitando. Implica tener una visión interdisciplinaria, lo que significa construir con otras disciplinas un lenguaje común sobre el gran tema, lo que denominó Castells desde los años 70, la gran cuestión urbana. Asumir un posicionamiento político, ideológico y un compromiso con los grandes temas que nos surge enfrentar: la equidad, la sustentabilidad, el Estado de Derecho, la ciudad para todos. En este contexto, me parece que podríamos y deberíamos trabajar y luchar por nuevas pedagogías y prácticas en la planeación, que sean transformadoras por una parte e innovadoras por otra parte. ¿Qué significa esto? Construir visiones de la ciudad, pero que sean socialmente compartidas. Es decir, participación corresponsable, porque es con la gente, con los ciudadanos, que se puede hacer una planificación verdadera. Anteponer lo público y lo comunitario frente a una historia que nos arrastra de 3 o 4 décadas, cuando menos, donde predomina el interés individual y predomina el lucro en el desarrollo urbano. Hacer de la planificación urbana un proceso que conduzca a acuerdos. Estos acuerdos se deben traducir igualmente en compromisos para que finalmente se formalicen. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el verdadero plano-programa? Este es el verdadero plano-programa. Nuestra sociedad ofrece una gran oportunidad para impulsar la transformación que nuestro Estado está requiriendo, para formar nuevos cuadros de profesionales comprometidos con el cambio socioespacial, para aportar a la sociedad, al gobierno, opciones metodológicas, técnicas, para una planificación integral, participativa, de largo plazo, para difundir el conocimiento, las buenas prácticas y las posibilidades de los gobiernos para hacer ciudad, regresar y recuperar un camino que se nos está yendo. Ante la crisis urbana que estamos enfrentando los mexiquenses, creo que ya hay prioridades y principios que de entrada, de inmediato, deberíamos asumir. Dar prioridad en la ciudad a otras economías. ¿Qué significa desde el urbanismo enfocarnos a la economía social y solidaria o la economía del cuidado? Bueno, COVID-19 nos está dando una gran lección sobre el tamaño de la vivienda y sobre el papel de la mujer en la casa, que tiene que hacer trabajo y tiene que teleeducar, y el marido tiene que teletrabajar y ella también, y se quieren entretener, y resulta que la vivienda no les ofrece ninguna condición para ello. Está el derecho a la ciudad, ha sido firmado, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad nos plantea lo que aparece en esta lámina y tenemos que luchar por ello: vivienda, movilidad, la tecnología de la información y la comunicación en los espacios más pobres, que son los que están requiriendo comunicarse. Y algo novedoso que nunca lo fue, pero ahora resulta con que hay que tomarlo mucho más en serio: sistemas comunitarios de salud a nivel de barrio, a nivel de asentamiento. Tenemos que reconocer que la verdadera pandemia, la más grande de las pandemias que estamos enfrentando en este siglo, es sin duda el cambio climático, porque es un reto urbano fundamental por el dato que di anteriormente respecto al impacto en la emisión de gases de efecto invernadero que generamos desde las ciudades. Y las estrategias de prevención, de resiliencia, como un camino para empezar a reducir las tendencias que de manera negativa las ciudades están generando a nivel global y a nivel de nuestro estado, de nuestro país. Desde la perspectiva de las prioridades, me parece que tenemos que reconocer que es fundamental dar pasos adelante para una participación corresponsable de los ciudadanos en las decisiones que afectan a la comunidad.
No solamente nosotros como profesionales, no tenemos la verdad para decir este es el plan correcto y este es el formato o el patrón espacial o socioespacial que debe tener un barrio o una ciudad. Es la gente la que debe ser escuchada y aportar para que nosotros pongamos por delante nuestro conocimiento. Recuperar la planificación que está a la baja desde hace ya un buen rato, pero con el enfoque participativo, integrado y de largo plazo. Y esto nos lleva a entender mucho mejor los aspectos socioeconómicos, ecológicos, ideológicos, culturales y de organización del Estado para poder enfrentarlo de mejor manera. Promover el desarrollo de nuevas estructuras institucionales democráticas y participativas, donde destacan sin duda en México los buenos sin planes, aquellos que son autónomos, aquellos que tienen una visión integrada del desarrollo y sobre todo que tienen la posibilidad de administrar y de manejar los planes de desarrollo urbano y ambiental en el largo plazo. Y un tema que nos ha surgido desde hace relativamente poco tiempo, la emergencia de la nueva agenda urbana, la Agenda 2030 y otras que siendo progresistas requieren ser asumidas con seriedad en el gobierno del Estado, en la sociedad mexiquense y en la sociedad de urbanistas del Estado de México. Este es lo que quería poner a su consideración. Les envío un caluroso mensaje de felicitación y me felicito por ser parte de esta sociedad. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por sus palabras. Son verdaderamente interesantes y motivadoras para estos nuevos comienzos. Gracias, doctor. Bueno, pues el siguiente punto del orden del día es la instalación y la toma de protesta para los fundadores e integrantes del Consejo Consultivo, Consejo Directivo y Consejo de Honor de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Para tal acto, solicitamos la intervención de la urbanista, maestra en finanzas, Nina Carolina Izabal Martínez, directora general de Planeación Urbana del Estado de México, nombrada por el gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, para fungir como su enlace y representante. Adelante, por favor, maestra Nina, si es tan amable de tomar la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos los presentes que nos ven y escuchan esta tarde. Quiero transmitirles un afectuoso saludo por parte del señor gobernador Alfredo del Mazo Maza, quien me ha pedido ser su voz en este espacio y evento tan importante que tenemos el día de hoy. También como representante personal del secretario Andrés Macié Fernández, reciban un caluroso abrazo. Me llena de entusiasmo poder estar aquí presente y acompañarlos en un día tan especial para este sector de profesionales afines al urbanismo. Más para mí, que soy urbanista de profesión, y aprovecho para agradecerles la invitación y la apertura para poder sumarnos a este importante proyecto desde el Gobierno del Estado de México. Con mucho entusiasmo para el Gobierno del Estado, la Sociedad de Urbanistas del Estado de México hoy se suma a la importante y necesaria tarea de mejorar las ciudades en el Estado con más retos en materia de asentamientos humanos del país. Estoy convencida que bajo el liderazgo de la doctora Beatriz Sosa Solís, quien sin duda es una mujer que promoverá, impulsará y trabajará arduamente, esta asociación se convertirá en uno de los principales órganos técnicos mexiquenses que impulse políticas públicas de vanguardia y la materialización del desarrollo urbano sostenible e incluyente que merece nuestro Estado. La ciudad es un asunto público. Todas las voces debemos sumarnos para lograr este objetivo conjunto, sin diferencia de género, formación e ideología política, ya que el objetivo es compartido: mejorar las condiciones de los mexiquenses y garantizar un pleno derecho del acceso a la ciudad. Quiero felicitar a la doctora Beatriz Sosa Solís y a la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, a quienes de parte del gobernador y de su servidora les enviamos nuestros mayores deseos de suerte y éxito para este periodo 2020-2022 que comienzan, y reiterarles el respaldo del Gobierno del Estado para trabajar de la mano. Saludo con gusto también al doctor Alfonso Iracheta, docente y referente, que me llena de gusto ver en este importante esfuerzo y que aprovecho para felicitarlo también por la recién publicada Política Nacional de Suelo. También agradezco y saludo al doctor Paul Avellaneda, presidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, invitado especial y que nos acompaña desde Barcelona. Aprovecho también para saludar al urbanista Gabriela Quiroga, presidenta del Colegio de Urbanistas de México,
quien nos acompaña en este importante evento. También al maestro David Vadillo, representante del Colegio de Urbanistas de Quintana Roo, y por supuesto a destacados miembros académicos, consultores y ciudadanos comprometidos que se encuentran el día de hoy aquí. Les envío un muy cordial saludo. El núcleo de la actividad humana se encuentra en la ciudad y el desarrollo urbano se ha convertido en el mayor generador de crecimiento, conocimiento e innovación, pero también ha traído consigo desigualdad social y deterioro ambiental. De acuerdo a lo anterior, en el año 2016 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, mejor conocida por todos como Hábitat 3, teniendo como principal resultado la nueva agenda urbana. Este documento promueve la creación de ciudades compactas, participativas, resilientes, seguras y sostenibles. Reconoce el potencial de las ciudades para mejorar la calidad de vida y plantea el desarrollo urbano como un camino para fortalecer la economía, la gobernanza, el bienestar y los mecanismos de cuidado al ambiente. Esta agenda reafirmó el compromiso que tenemos los gobiernos nacionales y locales, en conjunto con la sociedad y el sector privado, para que a través del desarrollo urbano trabajemos juntos y se logre el objetivo de contar con economías sostenibles e inclusivas. Actualmente nos enfrentamos con un gran reto, el reto de ser el estado con las zonas urbanas más grandes del país, que conlleva lidiar con fenómenos de migración, necesidad de satisfacción de servicios básicos, de movilidad, de oportunidades de empleo, de seguridad y de provisión de suelo y de vivienda, así como de gobernanza metropolitana. Tomando en cuenta que para el 2042, en tan solo 12 años, el Estado de México contará con 5.6 millones de nuevos habitantes y que alcanzaremos alrededor de 22.700.000 habitantes en total, habremos de considerar que se requerirán alrededor de 12.000 nuevas hectáreas de suelo y al menos 53.000 viviendas nuevas, por lo que la magnitud del reto merece una coordinación constante entre sectores. El gobierno del licenciado Alfredo del Mazo trabaja arduamente para mejorar el territorio y la vida de quienes forman parte de él. Una de las principales acciones, como saben, fue incorporar en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, que está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un pilar territorial. En este esfuerzo de actualizar y modernizar el sistema de planeación urbana, conforme a la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, me da mucho gusto compartir con ustedes que ya hemos actualizado el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019, siendo este el tercero a nivel nacional en alinearse con la nueva Agenda Urbana y la Ley General. Y en el periodo transcurrido del señor gobernador y bajo una muy importante colaboración con los municipios, para modernizar su visión, actualizarse y reconocer sus necesidades particulares, hemos duplicado la elaboración y publicación de planes municipales de desarrollo urbano en comparación con otros periodos de gobierno contemporáneos. Sí, a ver, ¿me escucha? Actualmente en el mundo nos enfrentamos a una situación sin precedentes a medida que el COVID continúa extendiéndose. En pocos meses, la pandemia ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos, viajamos y socializamos. Las ciudades del mundo están reaccionando rápidamente a esta crisis humanitaria y urbana. La respuesta a esta coyuntura es fundamental para proteger a la población, en especial a los grupos más vulnerables, así como establecer un escenario de resiliencia y recuperación. Las ciudades deben ser las primeras en ofrecer respuestas y soluciones eficientes al nuevo modo de vida que nos imponen las actuales condiciones de distanciamiento social, aislamiento, eliminación de aglomeraciones y cambios en los medios de movilidad que nos regirán hasta que se encuentre solución a la contingencia mundial. Los retos son muchos y debemos seguir trabajando para fortalecer al Estado de México, trabajar bien y con vocación. Y permítanme señalar algunos de estos retos. El 75% del territorio de las ciudades en el estado se encuentra en el suelo no apto por condiciones naturales. Sin embargo, la dinámica económica de las ciudades atrae y seguirá atrayendo cada vez más población. El estado es el número 22 de vulnerabilidad a nivel nacional, con población en situación de rezago. También tenemos la plantilla de alumnos más alta en México, que afortunadamente tiene tasas bajas de inasistencia. La tasa de crecimiento del PIB del 3% para los últimos años es mayor al nacional. Esto representa un área de oportunidad para el empleo, ya que las tasas de desempleo del 6% son mayores que la tasa media nacional del 5%. El Estado de México emplea más de 7 millones de trabajadores y se ha mantenido en los recientes años, y la industria ha presentado una contracción en cuanto a unidades económicas, personal ocupado y aporte de producción bruta, lo que explica la tasa de desempleo más alta que la media nacional. Sin embargo, el sector terciario ha presentado más dinamismo, ocupando en 2014 alrededor del 90% de las unidades económicas, con una participación global del 73% en la economía estatal. Los asentamientos humanos urbanos y rurales alcanzan una superficie estimada de 426.000 hectáreas. Casi 2/3 partes
es suelo rural y el resto suelo urbano, valores que denotan la gran dispersión de las localidades rurales y la dificultad para llevarles los servicios urbanos. En la zona metropolitana del Valle de México, por ejemplo, en la región del Valle Cuautitlán-Texcoco, el número de hectáreas urbanas casi duplica la extensión del suelo de la Ciudad de México. La región de Atlacomulco concentra el 42% del total del suelo rural, casi lo doble de este mismo en la región de Cuautitlán-Texcoco. Es también de observar que en la región del Valle de Toluca, el suelo rural casi duplica el total del suelo urbano. De este suelo urbano, 75% es habitacional, el 22% es espacio público y poco menos del 3% es para actividades económicas. Es imperante lograr también congruencia con las políticas de ordenamiento ecológico territorial, al ser el estado con más áreas naturales protegidas del país. Estas son 43% del territorio estatal, y equilibrar la protección ambiental con el impulso a la competitividad e inversión. Como logremos equilibrar estos distintos sectores en el territorio, es clave para mejorar la calidad de vida de la gente, con el desarrollo urbano como herramienta para lograrlo. Así, yo los encomiaría a no dejar de considerar estas problemáticas en el seno de esta importante asociación que ve el proceso de su conformación concluido el día de hoy, para ahora ser un canal que logre proponer, impulsar y consolidar la mejora de las ciudades en el Estado de México. Es reconfortante y motivador para el Gobierno del Estado de México, para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, contar con asociaciones civiles como esta, Sociedad de Urbanistas. Tenemos ante nosotros, gobierno y sociedad, una oportunidad importante y a su vez una gran responsabilidad. Estoy segura que en conjunto y con el esfuerzo y la suma de todas las voluntades, el Estado de México reforzará su papel como referente nacional e internacional en buenas prácticas de gobernanza urbana y desarrollo urbano sostenible. Así, me gustaría proceder entonces a la toma de protesta de esta asociación. Me voy a levantar, ser lo más protocolario. Okay. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta tan significativa ocasión con el convencimiento del excelente desempeño que harán de cumplir al frente de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, que formalmente inicia sus actividades en nuestra entidad, caracterizada por enfrentar los más formidables retos en materia urbanística y con la certeza de que habrán de representar dignamente a sus agremiados. Por ello me permito preguntarles, ¿protestan cumplir y hacer cumplir el Código de Ética, el Decálogo de Urbanistas, los estatutos y reglamento interior de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, así como llevar en alto y en cada uno de sus actos el nombre de esta asociación? Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Estoy segura de que así lo harán y que obtendrán sin duda el reconocimiento de sus compañeros, de los ciudadanos y en su conjunto de la sociedad de este noble Estado de México. Muchas gracias a todos y felicidades. Muchísimas gracias, urbanista, maestra en finanzas, Nina Carolina Izabal Martínez. Y con gran orgullo les presentamos a continuación la orla de los fundadores de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. La orla es un trabajo que se ha hecho para que conozcan a los miembros fundadores, los integrantes de esta sociedad, 44 miembros distinguidos que han sido parte de este trabajo a través de varios meses, porque el trabajo de esta sociedad ha sido labrada no de un día para otro, sino a través de un gran tiempo. Entonces, es importante para nosotros que conozcan a cada uno.
Muchísimas gracias. Estos somos 44 socios fundadores. Para continuar con los trabajos de esta sesión de instalación, le solicitamos a la ahora presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, doctora en alta dirección Beatriz Sosa Solís, tome la palabra. Adelante, doctora presidenta. Gracias. Buenas tardes a todos. Distinguidos miembros del Consejo de Honor, del Consejo Consultivo, miembros de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, maestra Nina Carolina Izabal Martínez, autoridades oficiales que nos acompañan, asociaciones, fundaciones e institutos, colegios e instituciones académicas, consultores y empresarios, estimados amigos y amigas, amantes del urbanismo. Asumir la presidencia de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México es para mí un privilegio y un honor. Hoy iniciamos un periodo que terminará en julio de 2022. Y en este momento quisiera reconocer la labor de los integrantes de esta honorable sociedad. Veo en todos ellos un ejemplo a seguir y sin duda su intervención facilitará el logro de nuestros objetivos. Mi trabajo al frente de nuestra sociedad se comparte de manera conjunta con su mesa directiva, el Consejo de Honor y el Consejo Consultivo. Y me siento muy afortunada de participar con este grupo de gran responsabilidad, excelencia académica y espíritu de servicio. Presentando nuestro documento base, cito: la creación de una sociedad de esta naturaleza resulta imperativa. Adopta una postura crítica, científica, innovadora, resiliente y constructiva, que demanda un replanteamiento sincero de los paradigmas bajo los cuales se han enfrentado históricamente la evolución de la ciudad. Si bien esos supuestos fueron respuestas de otros momentos, hoy en un escenario global muy diferente expresan alternativas parciales y limitadas, de poco éxito, como reflejo el escenario social, económico y ambiental. Continúo la cita. La Sociedad de Urbanistas del Estado de México representa y expresa el sentimiento de profesionistas, académicos y en general de practicantes del urbanismo, de ejercitadores del estudio, la creación y la reinvención de los asentamientos urbanos. Palabras que representan nuestro espíritu. En un contexto internacional, donde las contradicciones urbanas y sociales son un escenario recurrente, es impostergable, es imprescindible colaborar sobre el derecho a la ciudad, el cual es una utopía de justicia parcial construida por diversos colectivos sociales en distintas partes de América Latina y del mundo. Esta utopía urbana no reivindica la reconquista de una ciudad perdida, sino la conquista de una ciudad que no hemos sabido construir, una ciudad para todos. El derecho a la ciudad implica la búsqueda de una gestión urbana democrática e incluyente, en la que decidan qué hacer en ella las intervenciones de la iniciativa privada, la pública y la social, todos aquellos quienes la habitan, trabajan y o disfrutan. Nuestros temas fundamentales siguen abiertos: la ciudad en el tiempo, la movilidad, el género, el trabajo, las periferias, el derecho a la vivienda, el espectro de las generaciones, la tercera edad, las capacidades diferentes, la inclusión social, la salud de la ciudad y el urbanismo como mediador. Sin duda, las ciudades con mejor calidad de vida son aquellas capaces de comprometerse e involucrar a sus ciudadanos y de garantizar, por tanto, una gestión urbana participativa y democrática. La participación activa de la ciudadanía en procesos de construcción, apropiación y administración colectiva son claves para construir una ciudad socialmente justa, que posibilite a los ciudadanos a defender el interés público. Para ser ciudad, dos cosas son necesarias: una infraestructura de soporte y una idea de urbanidad. Y la pregunta permanente que tenemos es: ¿qué es el plan consecuencia de la teoría o es al revés? Habría que extender el pensamiento, una idea que ha de ser una suma de acciones, una idea metropolitana que difícilmente puede salir de una simple coordinación,
pues se ha de conseguir por la integración de un programa colectivo y selectivo. Hacer metrópolis es una idea integradora que implica prioridades, jerarquía de intenciones y desequilibrios, porque en la integración conjunta es la que reparte los beneficios. El sentido de la metrópolis es justamente afrontar un salto de escala, no por federación horizontal, sino por integración en una mayor interdependencia y complejidad. No se trata de ordenaciones extensivas de carreteras y poblaciones. La idea metropolitana hoy no es la zonificación, sino la selección de acciones estratégicas, independientes, injustas a veces, pero significativamente creativas y estimulantes para todos. Acciones que no buscan el equilibrio distributivo o la simple repartición territorial, sino la eficacia para cambiar la escala, la vida social y económica de los ciudadanos. Por tanto, el soporte genérico ha de ser programático, temático, político, con tal de hacer posibles las propuestas físicas. Y en el contexto nacional, hemos desarrollado una estructura de pensamiento de alta resiliencia. Todos decimos, talento y visión a prueba de crisis, diversificación, disrupción, en ese orden. Sin duda, se hace presente la virtud de la magnanimidad en todos los actores. Todo importa. Y en el tiempo del COVID, muchas de las medidas introducidas en los bloqueos en todo el mundo han desafiado la esencia misma de las ciudades, así como nuestras aspiraciones como planificadores urbanos. Normalmente, diseñamos espacios públicos para facilitar la congregación. Ahora vemos que no transiten todos los trabajadores, Sin embargo, las nuevas pautas prohíben socializar más allá del hogar. Normalmente defendemos la importancia del transporte público. Ahora vemos que no transiten todos los trabajadores, excepto los esenciales. Normalmente defendemos las calles principales y los mercados vibrantes. Sin embargo, esta crisis ha acelerado la migración en línea del comercio minorista y ha dejado incierto el futuro en nuestras calles. Si bien es demasiado pronto para decir cómo será la normalidad posterior al COVID-19, sin duda, la ciudad y la casa han sido reobservadas y se han evidenciado aspectos ligados a la realidad, haciendo aflorar el peso de lo imprevisible, de lo accidental y de lo contingente. Creemos que esta es una oportunidad para catalizar un cambio positivo en nuestro entorno, urbanismo que no es de la ciudad de posguerra o de la apropiación territorial. Urbanismo es el que actualmente es el que atiende a una sociedad en pandemia, donde reconvertir usos y costumbres será lo prioritario. Respecto al medio ambiente, se tendrán que revisar en el corto plazo aspectos de índole ambiental, que tienen como fin acompañar el conjunto de la investigación, desde los procesos de las políticas públicas involucradas en la planeación de esta nueva normalidad, identificar el carácter y nivel de influencia de la participación de sus agentes estratégicos y, por supuesto, fortalecer el campo ambiental en el marco del derecho de la ciudad. Y hoy, la Sociedad de Urbanistas hace una propuesta planteada en sus principios éticos. Todos aquellos profesionistas, mujeres y hombres, de las áreas del urbanismo que por su experiencia, talento y convicción integran la sociedad, se comprometen en sus actos públicos vinculados con su desempeño profesional a prestigiarlo y conducirse con apego a sus valores. Valores de una unión e identidad profesional, solidaridad, congruencia, inclusión, diálogo y apoyo, con responsabilidad social y honestidad profesional, conducta honorable, apegados a las normas, preservar, innovar y mejorar el patrimonio natural de los mexiquenses y en materia de formación y desarrollo profesional, fortalecer la vocación urbanística, reconocer el vínculo académico profesional y dar pleno y justo reconocimiento a los individuos profesionales y organizaciones relacionadas con el urbanismo. Finalmente, ante este contexto, mi reflexión es: quedamos nosotros como responsables ante esta generación que nunca había vivido algo similar a esta nueva normalidad. Y ante esta imperiosa necesidad de cambio profundo, la invitación es a participar con realismo basado en objetividad. Nos toca
ser el primer responsable del diagnóstico veraz de la situación de nuestras ciudades. Crear alternativas y escenarios, valorando capacidades, fortalezas, sensatamente, para desarrollar en tiempos razonables, para construir futuro mientras se navega en la crisis. Tener una visión esperanzadora acerca del futuro, siendo partícipes y portadores de los valores en la sociedad, impregnando los principios de nuestra sociedad de urbanistas. En momento de crisis se pone a prueba todo: la planeación de la ciudad, las hipótesis de integración social, las comisiones especiales internacionales y órganos relacionados, la propuesta de valor, las fidelidades de los clientes, vínculo a proveedores, compromisos con los colaboradores, pero ante todo se pone a prueba la fortaleza y la virtud de la esperanza de la humanidad. Hoy tenemos una misión importante ante la sociedad global y en nuestro ámbito local. Los argumentos pueden ser muchos para justificar, para argumentar, para sentirnos satisfechos por la creación de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Sin embargo, solo prevalece el sentimiento de agruparnos, de crear un grupo de afines en torno a la práctica urbanística, como lo hemos platicado, de afines en la visión, en los principios, en la libertad de expresar nuestros pensamientos que nos da la experiencia del camino, en la ética aplicada en nuestras trayectorias de vida profesional. La Sociedad de Urbanistas del Estado de México, a partir de hoy, expresa nuestro nicho de debate, de apoyo profesional, de crecimiento en los conocimientos y de su práctica, de expresión responsable ante la sociedad. Ejerzamos con gusto esta oportunidad. Agradezco y felicito a todos los socios por ser parte de esta iniciativa. Agradezco a todos ser parte de este momento que nos es tan significativo. Hoy iniciamos juntos esta aventura en la ruta urbanística de nuestro estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por tus palabras. Es muy grato poder entablar lazos y alianzas con instituciones de prestigio y países hermanos. Desde Barcelona, España, la Federación Iberoamericana de Urbanistas, FIU, nos abre los brazos y es su presidente, el geógrafo urbanista y doctor en geografía, especialista en el ámbito del espacio público y movilidad sostenible, segura, saludable y equitativa, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor Pau Avellaneda, a quien le cedemos la palabra. Por favor, doctor. Sí, bueno, muy buenas tardes a México, buenas noches desde Barcelona. Bueno, en primer lugar quiero agradecer enormemente esta invitación que me han hecho desde la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, ¿no? por invitarme a este evento tan importante, ¿no? la toma de protesta de la sociedad. En fin, entonces, muchas gracias repito, por invitarme y por permitirme estar aquí y compartir con ustedes este evento tan importante, ¿no? Al mismo tiempo, desde Barcelona quiero mandar saludos, en primer lugar, a todos los presentes, pero especialmente, digamos, al maestro Marco Antonio Luna, que fue quien me hizo la invitación personalmente, ¿no? A la doctora Beatriz Sosa como presidenta de la sociedad, al doctor Alfonso Iracheta, amigo de años ya también, y igualmente, aunque creo que no tan visible, al amigo Rafael Valdivia, ¿no? Presidente de Forópolis. Gracias a todos ellos y saludos también a todos, ¿no? Bueno, siempre es una buena noticia la creación de una sociedad urbanista, de cualquier asociación en general, ¿no? Pero particularmente en nuestro caso, en mi caso, digamos, y más como presidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, pues es de celebrar la creación, ¿no? El nacimiento, si se quiere, de una asociación de urbanistas, ¿no? Iba a intentar explicar por qué era importante el urbanismo, pero habiendo iniciado esta sesión el doctor Iracheta, creo que no hace falta decir nada más. ¿No? Él explicó muy bien
por qué es importante el urbanismo, por qué lo ha sido siempre, por qué lo es ahora y por qué lo será en el futuro, por qué lo seguirá siendo, ¿no? Por muchos aspectos, muchísimos. No voy a entrar en ellos porque, repito, él creo que lo ha explicado magníficamente, ¿no? Solo quiero destacar una cosita, un elemento que él puso también sobre la mesa, ¿no? Que es esta idea de, yo le llamo a veces metadisciplina, ¿no? El urbanismo es una disciplina de disciplinas, digamos, ¿no? Es una suma de muchas disciplinas distintas y eso creo que es el gran valor que tenemos que darle, ¿sí? Cuando se fundó la FIU en el año 2010, en el que estaba también Alfonso Iracheta, uno de los principios rectores de la aceptación de asociaciones de la federación, ¿sí?, era que las asociaciones que quisieran formar parte fueran asociaciones que incorporaran entre sus socios a miembros de distintas disciplinas. Es decir, con todos los respetos del mundo, pero no queríamos colegios profesionales, ¿sí?, cerrados a su propia disciplina. Queríamos transdisciplinariedad, ¿no? Queríamos interdisciplinariedad. Y eso es lo que creo, es uno de los elementos que creo que es más importante de resaltar, ¿no? Después voy a entrar un poco más en ello, pero creo que es algo en lo que no debemos perder de vista, ¿sí? Pero ¿qué urbanismo, no? ¿Qué debe perseguir el urbanismo? El urbanismo se puede hacer de muchas formas. Hay muchos profesionales, muchas instituciones públicas, muchas instituciones privadas que están haciendo urbanismo. ¿Cuál es el urbanismo que defendemos? Creo que también la sociedad que están haciendo en estos momentos, ¿no?, pero particularmente la FIU y las asociaciones que forman parte de la misma, ¿qué es lo que persiguen, ¿no? En principio lo que perseguimos es la transformación de la sociedad mediante la planificación urbana, ¿no? Pero ¿bajo qué elementos, ¿no? ¿Bajo qué principios, ¿no? Por ejemplo, creo, ¿no?, el principio del derecho a la ciudad creo que es inherente, debe ser inherente al urbanismo, por lo menos a este urbanismo. Repito, pueden haber distintos urbanismos. El urbanismo de la FIU es el del principio del derecho a la ciudad y del principio de la vivienda digna, por ejemplo, también, ¿no? No los citaré todos, pero creo que algunos que son especialmente significativos, ¿no? El urbanismo también de la participación democrática, no de la ejecución por parte de un ente, una institución, de una forma, como diríamos, dictatorial, si me permite la palabra, sino participación democrática, ¿no? Un urbanismo compartido, ¿no? El urbanismo también de la sostenibilidad en estos momentos en los que estamos, en el que lamentablemente nuestro planeta va un poco a la deriva, por no decir hacia el abismo, ¿no?, en materia de sostenibilidad, pues creo que debemos apostar por el urbanismo sostenible, ¿no? El urbanismo también de la diversidad cultural. Nuestros pueblos son absolutamente diversos, muy diversos, ¿sí?, en muchos aspectos y también culturalmente. Y creo que el urbanismo debe reflejar esta diversidad. No debe haber un urbanismo de la imposición, un urbanismo de la homogeneidad, sino un urbanismo de la diversidad, ¿no?, y particularmente de la diversidad cultural, ¿no? Un urbanismo también que tenga como objetivo superar la brecha urbana de la desigualdad. Creo que en países como los nuestros, y yo lo digo desde España también, especialmente los países latinoamericanos, pero también en España, donde tenemos y tendremos, lamentablemente, unas tasas de pobreza muy grandes, creo que el urbanismo debe dedicarse también, en buena parte, a romper o a superar esta brecha de la desigualdad, ¿no?, a la reducción de la pobreza, ¿no?, y también de la exclusión social y de la segregación espacial, ¿no? América Latina, creo que las ciudades latinoamericanas es especialmente grave y dramático este hecho, ¿no? Con lo cual el urbanismo creo que debe tender también a superar estos elementos, ¿no? Y al mismo tiempo debe trabajar en algunas temáticas que podríamos llamar emergentes o quizá no tan emergentes, ¿no? Nombraba ahora, ¿no?, el tema de la pobreza y de la equidad social. Son temas que evidentemente no son emergentes, pero que están emergidos, digamos, constantemente, ¿no? No logramos resolver estos problemas, ¿no? Afortunadamente, en los últimos años, después de la superación de algunas crisis, de algunos países, de algunas ciudades,
han logrado, digamos, levantar un poco el vuelo, pero estamos de acuerdo, estaríamos de acuerdo en que todavía es un problema muy, muy, muy grave, ¿no? Que debemos, al que los urbanistas debemos contribuir, digamos, a superar, a resolver, ¿no? Por otro lado, y déjenme ahora que barra para casa, digamos, ¿no? Todo el tema de la movilidad urbana, ¿no? Vinculada al espacio público y vinculada a la salud en estos momentos, ¿no? No es solo problemas de congestión, problemas de pérdida de tiempo, que son muy importantes, sino problemas vinculados al espacio público, bueno, a la utilización fundamentalmente del espacio público a la movilidad motorizada, lo cual hipoteca la realización de otras actividades en este espacio público, ¿no? El espacio público de antaño permitía muchas actividades, muchísimas. Permitía el comercio, permitía evidentemente la movilidad, permitía el juego, permitía las relaciones, permitía el encuentro, permitía la proyección, etcétera, etcétera, ¿no? Permitía, si me permiten también, la conspiración, es decir, la rebeldía, ¿no? La manifestación, etcétera, etcétera. Ahora todo esto queda sujeto y queda subyugado básicamente a la movilidad, ¿no? A la movilidad motorizada, básicamente. Entonces es un problema importante también, ¿no? En el que los urbanistas debemos entrar, ¿no? Y esto vinculado a la salud. Estas ciudades que tenemos donde cada vez es más difícil desplazarse en modos activos, por ejemplo, ¿no? Lo cual nos afecta a la salud. Cada vez el sedentarismo, la obesidad son males mayores de nuestra sociedad y esto tiene mucho que ver con el urbanismo y también con la movilidad, ¿no? Todo el tema vinculado a la contaminación atmosférica, derivado de la movilidad motorizada también, ¿no? Es un tema que debemos abordar cuanto antes mejor, ¿no? Está evidentemente el tema de la emergencia climática. No es que la tengamos encima, es que nos está cayendo encima, ¿sí? En todos los lugares. Y esto se manifiesta de muchas formas, no solo a nivel meteorológico, digamos, ¿no? Sino, bien, subida del nivel del mar, probablemente ustedes tengan mucho más conocimiento que yo de las ciudades mexicanas que van a sufrir debido a la subida del nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Pero también al incremento de fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? De sequías extremas, de lluvias extremas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tema de las migraciones que se van a producir, que se están produciendo y se van a producir víctimas o producidas, digamos, también por esta emergencia climática, etcétera, etcétera, ¿no? Es un gran tema que está sobre la mesa que estamos ya, pero debemos hacerle frente sin demora, ¿no? Y al mismo tiempo, y para no alargarme mucho, pues bueno, todo el urbanismo derivado, todas las consecuencias que estamos viendo y que estamos, creo, observando todos día a día estos últimos meses, derivados de esta emergencia sanitaria que es el COVID-19, ¿no? O sea, cómo se están comportando nuestras ciudades, cómo se están comportando nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Qué fácil es decir confínense en casa y teletrabajen cuando mucha gente no puede confinarse en sus hogares porque no tiene hogar, por ejemplo, ¿no? Porque su hogar no reúne las condiciones necesarias para estar allí, porque su hogar no permite el teletrabajo, porque su formación, su nivel, su poder adquisitivo, etcétera, etcétera, no permite no salir de casa en determinados días, ¿no? Mucha gente que tiene que salir cada día si quiere comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos enfrentar también esta emergencia que es, nos dicen los expertos, que no es la primera, aunque es de las que más nos ha sorprendido en los últimos años, pero no será la última. Entonces debemos preparar nuestras ciudades también para acoger, ¿no? Vemos como ya hoy día muchas ciudades, también la Ciudad de México, he visto muchos ejemplos y seguro que otras ciudades del Estado de México también lo habrán hecho, ¿no? Actuaciones urbanísticas, sobre todo de urbanismo táctico, que ya intentan resolver algunos de estos problemas que está produciendo el virus, ¿no? O este problema sanitario, ¿no? Con lo cual, desde el urbanismo tendremos que hacer frente también a este aspecto, ¿no? Y bien,
¿Quiénes hacen urbanismo? Pues los urbanistas, ¿no? Y decía antes, si el urbanismo es una metadisciplina, ¿no? Un conjunto de disciplinas, pues ¿quiénes son los urbanistas? Son todos aquellos profesionales de estas distintas disciplinas que formarían esta metadisciplina, ¿no? Y esto, y lo he dicho antes y lo recalco otra vez, creo que es muy importante, ¿no? Tener muy presente que son muchos especialistas de disciplinas distintas que deben trabajar para ello y deben trabajar coordinadamente, ¿no? Y evidentemente ponemos por delante los arquitectos porque son los que tradicionalmente se han atribuido, digamos, este papel de urbanistas, pero no solo ellos, ¿no? Evidentemente hay los ingenieros civiles que también aportan o deben aportar al urbanismo, pero están los geógrafos, están también los y las sociólogas, digamos, ¿no? Estamos hablando también de los especialistas, o los ambientólogos y ambientólogas, de los economistas, de juristas, ¿no? El tema del derecho es muy importante en el ámbito urbanístico. Estamos viendo ahora, ¿no? De profesionales del ámbito sanitario, que es muy importante que estén ahí, que nos ayuden a planificar también nuestras ciudades. También de la cultura, ¿no? Profesionales del ámbito de la cultura. Al final, la ciudad sin cultura seguramente es una ciudad coja. Por lo cual debemos incorporar también a los profesionales de la cultura en este conjunto de disciplinas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Habrían muchas más disciplinas, digamos, que formarían parte del urbanismo. Todas aquellas que puedan hacer algún tipo de aportación, sea a nivel de investigación, a nivel de proyectos aplicados, etcétera, etcétera, deben formar parte, ¿no? Del conjunto de urbanistas, ¿no? Y al mismo tiempo son todos estos profesionales de estas disciplinas que tienen que enfrentar, creo que múltiples retos, y lo deben hacer también desde diferentes enfoques, y lo estamos haciendo ya desde diferentes enfoques, ¿no? Podríamos llamarle con nombres más o menos homologados, digamos, ¿no? Por ejemplo, el urbanismo de la equidad, ¿no? Es uno de los urbanismos que tenemos que trabajar, el de la equidad, lo decía antes, ¿no? Podríamos hablar del urbanismo de la sostenible o ambiental, ¿no? También es un enfoque que debemos aportar, digamos, al urbanismo. El urbanismo inteligente, ¿no? Eso de las smart cities, que podemos poner mucho en cuestión, ¿vale? Pero que está ahí y hay que trabajarlo. Y desde las diferentes disciplinas del urbanismo tenemos que trabajar sobre este aspecto del urbanismo inteligente, ¿no? Que le podríamos llamar. El urbanismo feminista, que ha venido para quedarse. Lamentablemente hemos tardado mucho en asumir este enfoque, pero creo que ahora que está, ya bastante asumido, no debemos perderlo, ¿sí? Este enfoque de género, ¿no? Que llamamos, o podemos llamar urbanismo feminista, ¿no? El urbanismo del cuidado, salía antes también en alguna intervención, creo que también cada vez más, y vinculado a esto del COVID y hay otros elementos, también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? El urbanismo que llamamos interseccional o intergeneracional, es decir, normalmente o muchas veces, ahora mismo, ¿no? Las casi 100 personas que estamos aquí tenemos una edad parecida. Algunos un poquito más viejos, otros más jóvenes, pero somos personas en edad activa, entre los 30 y tantos, digamos los 60 o 70, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con las personas mayores? Tenemos que construir también la ciudad pensando en ellos, no pensando solamente en nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa con los jóvenes y con los niños y niñas? Normalmente no hemos construido las ciudades pensando ni en los niños y niñas ni en las personas mayores. Los hemos excluido del urbanismo, ¿no? Creo que tenemos que integrarlos, ¿no? Está el concepto aquel de las ciudades 880, ¿no? O el urbanismo de la ciudad de los niños que nos propone Francesco Tonucci, ¿no? Creo que es un urbanismo que tenemos que recuperar también o que poner sobre la mesa, ¿no? El urbanismo participativo, lo decía antes, el urbanismo no es un ente que dicta y punto, sino que tiene que ser participado, tiene que ser democrático, tiene que ser hecho a partir de decisiones comunitarias, etcétera, etcétera, ¿no? El urbanismo del consenso, ¿no? Está en la misma línea, ¿no? El urbanismo resiliente, un término que ha salido en los últimos años y está también sobre la mesa, etcétera, 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 ¿no? Múltiples enfoques del urbanismo. Creo que tenemos que tenerlos en cuenta todos ellos, ¿no? Y ya para ir terminando,
Diría, bueno, y a partir de ahí, ¿no? Cuando hemos visto la importancia del urbanismo y de los urbanistas, ¿no? La importancia entonces de las asociaciones de urbanistas, de las sociedades de urbanistas, ¿no? ¿Por qué sociedades de urbanistas, ¿no? Bueno, en primer lugar diría yo, y citaré solamente algunas de las bondades, digamos, ¿no? Las sociedades de urbanismo o las asociaciones de urbanistas como espacios de encuentro, de discusión, de reflexión, ¿no? Como espacios para generar debate, de alguna forma. Como espacios también, evidentemente, de transformación socioespacial y ambiental. ¿Sí? Este es el objetivo básico y fundamental. No el único, pero es uno de los más importantes, ¿no? También estas asociaciones como espacios de difusión del conocimiento, ¿no? De los principios rectores, de las prácticas también del urbanismo, ¿no? De difusión de todo ello, ¿vale? El urbanismo también las sociedades y asociaciones de urbanistas también como espacios de formación y de capacitación, no solamente reglada, académica, formal, ¿no? Sino como formación a partir del compartir conocimientos, ¿no? Entre los propios miembros de la misma asociación, ¿no? Lo que da muchísimo valor añadido, ¿no? Y finalmente también, repito, para citar solamente algunos de los elementos que me parecen interesantes, como grupos de presión también, ¿no? Frente a la administración pública y frente a los poderes o intereses privados, ¿no? Creo que es importante estas sociedades para hacer presión sobre aquello que creemos que tenemos que cambiar de alguna forma, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo, creo yo, cooperando, sobre todo, no cada urbanista por su lado, sino cooperando entre ellos, ¿no? Entre las sociedades, ¿no? Compartiendo, sumando, ¿no? Y para ello es importante estas sociedades. Para ello es importante, y celebro profusamente la creación de esta sociedad de urbanistas del Estado de México, ¿no? Creo que va a contribuir a esta necesaria cooperación entre urbanistas, a esta necesaria necesidad de compartir, de sumar proyectos, de sumar ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hacerlo además de una forma, creo yo, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero a mí me parece la más importante de una forma horizontal, digamos, ¿no? Sin jerarquías, en el mismo plano. Todos somos iguales, todos podemos aportar, los jóvenes, los viejos, las mujeres, los hombres, los arquitectos, los sociólogos y las ambientólogas, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Todos desde el mismo nivel. Creo que tenemos que superar ya estas viejas jerarquías que deben sonarnos ya a otros tiempos, ¿no? En fin, decir nuevamente, ¿no? Que felicito la creación de la SUEM, de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, que ha sido un honor participar en este acto de toma de protesta de esta sociedad. Y, en fin, que espero que nos podamos ver, sea virtualmente o presencialmente, tarde o temprano, y agradecer finalmente y nuevamente el poder estar aquí. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Afortunadamente la tecnología acerca distancias y nos ha permitido escucharlo. Muchas gracias por su desvelo, porque para ustedes es de madrugada. Qué amable, muchas gracias. Pues bueno, para cerrar con broche de oro, le pedimos al maestro en estudios urbanos y regionales, Marco Antonio Luna Pichardo, sea tan amable de emitir un mensaje final para dar cierre y clausura al evento. Por favor, maestro, si es tan amable. Muchas gracias a todos. Espero que el internet donde estoy no me juegue una mala pasada. Está empezando a caer un gran chubasco y espero que ese no sea un impedimento. Yo agradezco de sobremanera a la presidenta el honor de permitirme hacer algunos comentarios de despedida y clausura de esta sesión solemne. Doy las gracias a la maestra Nina Arizábal, directora general de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México, representante del señor gobernador, por estar con nosotros. Agradezco a las autoridades que hoy nos acompañan. La SUEM agradece por mi conducto a todos aquellos que con su presencia dan brillo a esta ceremonia. Aseguro error de no citar a todos. Muchas gracias, Pau Avellaneda de FIU, a Forópolis, a SEMDA,
al Colegio Mexiquense, a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, a la ALEU, a Softec, a nuestro amigo Jean Toul, al IAPEM, con Arturo, a Tlaloc de Carlos Mendieta, a la AMPUD, al Colegio de Urbanistas de la Ciudad de México, a los colegios que nos acompañaron, cito en especial a Andrés Hoffman Palomar del Colegio de Notarios, que por algún motivo no lo citamos al inicio, a las instituciones académicas que nos están respaldando, consultores y empresarios y amigos especiales que hoy nos han dado brillo y testimonio. Muchas y muy sinceras gracias. Quiero compartir con ustedes unas notas reflexivas de conclusión que he llamado algunas ideas sueltas para entender el urbanismo, para entender el papel del urbanista. En el Valle del Indo, los arqueólogos encontraron en 1922 las ciudades de Mohenjo-Daro y Jarapa, superiores a 250,000 habitantes, 590 kilómetros de distancia entre ellas. Había otras ciudades más, estas debidamente planificadas y similares, trazas ortogonales con drenaje, tal vez casetas de control o baños en sus cruceros, casas con patio de 2 niveles, uso avanzado del barro. Se observan orientaciones similares de sus centros históricos. Son indicios claros de que el urbanismo, el plan o el planeamiento empezó por aquí en el Neolítico, 6,000 años antes de Cristo, no tan reciente como algunos lo aseguran. Hipodamo de Mileto, en el siglo V antes de Cristo, es visto como el primer urbanista de la historia, como el padre del urbanismo. Hizo el plan del Pireo sobre una cuadrícula. Reconstruye Priene después. Hoy se le conoce como retícula hipodámica. Introduce el término de planeación urbana que hoy es vigente. En el año 78, después de Cristo, la Roma de Tito Vespasiano tenía 950,000 habitantes. Entre otros artificios urbanos, usaban licencias y normas de construcción. No más de 4 niveles se permitían. Existió el primer hoy no circula por el tráfico y el bullicio para solo de noche abastecer de mercancías a la ciudad. Inventaron el acueducto para traer agua de 500 kilómetros de distancia antes de moverse a otro lugar. Antes, en el Imperio Romano, crean las castras romanas, base de las municipias. Usan una traza de cruz para crear los asentamientos humanos. Algunos conceptos están vigentes, aunque son contradictorios, como vivir donde no hay agua. Felipe II recoge ideas urbanísticas en la Ley de Indias, crea una cédula para hacer ciudades útiles, promulga el 13 de julio de 1573 las ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de Indias. Usa el concepto de manzana urbana. En 1875, en Alemania, aparecen formalmente los planes urbanos como planos reguladores, al amparo del Imperio Prusiano. Planes urbanos como una técnica, no como una ciencia. La Stadtbuch, la construcción de la ciudad de Steuben, publicado en 1890, representa las bases del planeamiento moderno. Sus argumentos consideraban, a ver si les suena conocido, el control del crecimiento urbano, la zonificación y usos del suelo, el control de densidades, normas de habitabilidad y edificaciones y formas de gestión económica de la ciudad. Reinhard Brumbles publica por primera vez el principio de la zonificación. Todos estos son elementos vivos en los planes urbanísticos actuales. Como si fuera hoy, esos planos reguladores en su origen estaban alejados de una visión utópica. Más bien son instrumentos de zonificación y construcción donde la base de la propiedad del suelo es la que opera, aunque sin vocación equidistributiva. Otto Wagner en 1878 hizo la transformación de Viena a través de técnicas arquitectónicas aplicadas a la funcionalidad de la ciudad y su estética. Howard, en 1898, 20 años después, apunta vínculos
verdes a las ciudades con el concepto de ciudad jardín, pero en realidad son varios verdes de alto nivel. La Carta de Atenas, principio del urbanismo funcional, surge en 1933, producto del Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, con el tema Ciudad Funcional, congreso que se desarrolla a bordo del transatlántico Patris, en un trayecto de Marsella a Atenas. Ciudad Funcional se publica como tal en 1943. Sus lemas para la ciudad, escúchenlos, son habitar, trabajar, recrearse. Hoy persisten argumentos de la Carta de Atenas sin resolver. Cito algunos. El advenimiento del maquinismo crea inmensas perturbaciones. El caos ha hecho su entrada en las ciudades, dice su artículo 8. Tienen imagen caótica, dice su artículo 71. La Carta de Atenas plantea en sus conclusiones, desde su punto de vista, el nuevo urbanismo racional. Después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia un proceso de apoyo al desarrollo económico y regional y urbano para América Latina. Se crean diversos organismos y programas, el BIDEN en 1947, la CEPAL en 1948, el primer programa de asistencia técnica de desarrollo regional y urbano, la ALPRO, el INPES finalmente en 1976, y es el primer sistema de planificación en la región. Estos organismos, si bien tuvieron un apoyo efectivo de asistencia técnica y de crear una cultura del urbanismo, también fueron instrumentos de control e intervencionismo. Henry Lefebvre, algo comentó Pau Avellaneda del tema, peleó por el derecho a la ciudad. En 1967 publicó La producción del espacio, siendo un clásico para replantear el enfoque hacia un urbanismo social. Hoy, en el último Hábitat 3 de 2016, el concepto tomó vigencia obligada en el urbanismo y sus planes, aunque este se ha distorsionado. En 1976 en Vancouver, del 31 de mayo al 11 de junio, el tema era la planeación de los asentamientos humanos. En 2006 en Estambul, en el mes de junio, el tema era la vivienda y el desarrollo sostenible. Y en 2016 en Quito, del 17 al 20 de octubre, con la declaratoria Hábitat 3 y la nueva agenda urbana, el mundo global, organizado por la ONU, hace las cumbres mundiales de hábitat cada 20 años, innovando los temas y declaratorias para mejorar y salvar a los asentamientos humanos, aunque sin muchos resultados. En Quito se da por primera vez una reunión paralela denominada Manifiesto de Quito Foro Hábitat 3 Alternativo. Critica a las reuniones oficiales porque las llama preelaboradas. Es contestataria a las tendencias del urbanismo. El argumento principal es considerar al involucramiento de los actores sociales y a los partidos políticos, aún a la fecha solo matizado. El urbanismo, en este tren histórico que he platicado, se ha transformado. Si bien están incólumes argumentos en la historia evolutiva del urbanismo, solo me he permitido citar algunos sin ser exhaustivo, pero hoy, el día de hoy, hay una contraparte. Las cosas han cambiado y nos demandan ajustar. Hoy en día vivimos una revolución digital que está cambiando de forma decisiva los asentamientos humanos y nuestra forma de vida. Esta revolución se expresa en 4 megatendencias: la computación en la nube, los dispositivos móviles, las redes sociales y la inteligencia aplicada al Big Data. Sin duda, la globalización ha facilitado avances importantes para el urbanismo, pero también ha surgido o se ha ampliado una gran factura de marginalidad, de distancia tecnológica, de cambio climático. Incluso la actual pandemia y sus secuelas en la economía y la educación es una expresión de ello. Para aquellos que trabajamos en las ciudades y su futuro, hay 3 aspectos que son clave para orientar las políticas urbanas. La dimensión ecológica, es decir, una mejor comprensión del metabolismo urbano, una mejora progresiva del gobierno del territorio, gobernanza o lo que otros llaman capitalismo ético. La sociedad digital
y algo comentó don Pau Avellaneda, es decir, la escuela de las Smart Cities, es el desarrollo integral de la sociedad del conocimiento, del estímulo del talento local y la participación sociodigital. Hoy los urbanistas debemos comprender la inteligencia del territorio para entender y orientar el esfuerzo colectivo al diseñar las ciudades del futuro. Cada ciudad y cada territorio puede diseñar un proyecto inteligente, un diálogo inteligente entre las ciudades, sus ciudadanos y los ecosistemas ambientales. El urbanismo afrontó y afronta siempre dos temas inapelables en cualquier momento histórico, y hoy no es la excepción: la explicación de la naturaleza y las condiciones de los fenómenos urbanos y la posibilidad de la organización física del espacio urbano como una verdadera expresión. Pero hoy también, y también lo citó, me da mucho gusto, Pau Avellaneda, es más evidente que son las ciencias sociales, la historia, la economía, la geografía, entre otras, las que establecen el marco conceptual de nuestro conocimiento del urbanismo en un ambiente digital. No podemos concebir el urbanismo moderno sin la idea de un plan, es una dualidad. Hacer ciudad es un proceso permanente y dinámico. Lo urbano es una realidad demasiado compleja. La interdisciplinaridad urbana ha tendido a ampliar la descripción del fenómeno, mas no a interpretarlo. Finalmente, el plan, como producto estrella del urbanismo, no es una herramienta pura e inocente. Las operaciones del plan como testigo del urbanismo tienen efectos sociales y económicos. Dista mucho de atender el viejo postulado de ciudades caóticas o ser un producto del mercado para el mercado. No es un mero control normativo. El plan es sin duda, como en cada época, un reflejo y una aspiración de equidad socioterritorial. Estimados urbanistas, entro en la parte final de esta participación. El cambio para llegar hasta aquí, a esta sociedad, ha sido largo pero fructífero. Académicos, profesionales, servidores públicos aquí aglomerados, todos de probado nivel, conocimiento y experiencia, gracias por decidir estar en esta sociedad. Concluyo invitándoles a reflexionar en torno a que la constitución de una agrupación de urbanistas como esta, que hoy surge en el Estado de México, no tendría ni sentido ni trascendencia sin la práctica de un urbanismo responsable. En este mensaje se expresan tres líneas de pensamiento que se asocian: la evolución histórica y su vigencia, las condiciones de un neourbanismo digital y la postura que deben asumir los urbanistas en la dialéctica del pasado y el presente para visualizar un futuro con actitud ética y responsabilidad. Así pues, con un gran gusto, damos por concluida esta sesión solemne de toma de protesta de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, hoy 28 de agosto 2020, siendo las 19:40. Felicidades a todos y por un urbanismo responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, y gracias a todos por su amable asistencia. Es así como concluimos esta sesión. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Chao, Marco. Pau, buenas noches, vete a descansar. Gracias por estar con nosotros. No, por nada. Avellaneda, nos vamos a encontrar. Felicidades. Seguro. Gracias a ustedes por invitarme y ha sido un gustazo. No hay problema por la hora. Ha sido la excusa para sentirme joven, ir a acostarme tarde, digamos, nuevamente. Venga, saludos, nos vemos pronto. Chao. Buenas noches, gracias. Abrazos a todos, saludos a nuestros amigos invitados.